Hola, hoy vamos a hablar de transformaciones politrópicas en gases ideales. ¿A qué denominamos transformación politrópica? Aquella transformación durante la cual el calor específico se mantiene constante. Vamos a simbolizar al calor específico con la letra C. En clases anteriores ya hemos hablado del concepto del calor específico y hemos presentado el calor específico cuando la transformación es una transformación a presión constante o a volumen constante y se llamará entonces calor específico CB o calor específico CP. Para trabajar con las transformaciones politrópicas, les pido por favor que vayan a las tablas y diagramas que hemos subido en la plataforma y vayan a la última página de las tablas. En la última página van a encontrar esta tabla que les estoy mostrando en la diapositiva. Es lo que nosotros llamamos el supermachete. ¿Por qué se le llama supermachete? Por la siguiente razón. No solo la van a tener disponible para hacer los ejercicios durante las clases, sino que además la van a tener disponible durante los exámenes. Ahora bien, hay que hacer una aclaración para el uso de este supermachete. Vamos a ver bien entre todos el título. Dice análisis de transformaciones reversibles o cuasiestáticas gases perfectos. Quiere decir que solamente voy a poder utilizar las ecuaciones que están dentro de esta tabla si el proceso es una transformación reversible o cuasiestática y si el sistema se trata de un gas perfecto o un gas ideal. Si no, no. Porque cometemos a veces el error de querer ir rápidamente al supermachete porque están todas las ecuaciones, pero resulta que el sistema con el cual estoy estudiando no es un gas ideal o la transformación que estoy estudiando no es reversible o cuasiestática. Una vez que está claro eso, entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se lee esto? Nosotros vamos a ir dándoles algunos tips de esta tabla. Fíjense que en esta tabla hay diferentes columnas. Columnas para transformaciones particulares, por ejemplo, a volumen constante, isocórica, a presión constante, la isobárica, a temperatura constante, la isotérmica, la adiabática, que ya hablamos un poco de qué era una transformación adiabática y vamos a ampliar un poco más. Y por último, tienen una columna que se llama politrópica. ¿Por qué politrópica? Porque puede tomar cualquier forma. Politrópica, muchas formas. En realidad, no es más ni menos que una ecuación general para una transformación reversible o cuasiestática. P por B a la M es igual a una constante y dependerá el valor que toma ese exponente M para un caso particular. Va a ser entonces una isocórica, una isobárica, o isotérmica o adiabática. Pero lo vamos a ir viendo con el correr de las diapositivas. Entonces, la última columna es para la politrópica, o sea, para el caso general. Fíjense en la tabla que les explica cuáles son las relaciones entre los parámetros de estado, cómo es la variación de energía interna, de entalpía, el trabajo de expansión que estuvimos viendo con Agustín y que vamos ahora también a hablar un poquito más, el trabajo de circulación, que en esta clase no lo vamos a ver porque necesitamos otros conceptos que se van a dar en clases posteriores, el calor específico, el exponente de la politrópica que estamos estudiando, el calor intercambiado y los gráficos del plano PV. ¿Todos me siguen hasta ahora? Perfecto.
Bueno, entonces vamos a ir viendo primero algunas particularidades. Vamos a ir por lo más sencillo, que es la transformación politrópica isocórica, que es cuando el volumen se mantiene constante. Entonces, si vamos al supermachete y vemos qué pasa con los parámetros de estado, dice que la relación de las temperaturas es igual a la relación de las presiones. ¿Cómo puedo saber si esto es cierto? Bueno, utilizando la ecuación de gases ideales. Plantearla para el estado 1 y para el estado 2. Trabajo con ambas ecuaciones. Y considerando que el volumen 1 es igual al volumen 2, si hago la relación entre la ecuación P1, B1 igual a nRT1 sobre P2, B2 igual a nRT2, considerando que los volúmenes son iguales, que el R es constante, por lo tanto igual, y el número de moles es igual, llego a esta ecuación, a esta relación entre las temperaturas y las presiones. ¿Sí? De ahí sale. Si vamos dentro de la isocórica al calor específico, dice que el C se denomina CB. El valor que toma el calor específico en una transformación isocórica se denomina CB, que era lo que les explicaba Edith en las clases anteriores. Y está definido el CB como la diferencial de la energía interna respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Por lo tanto, dentro de esa misma columna, si queremos ver cómo es la variación de la energía interna, parámetro que ya se nos fue presentado, como U es el diferencial de U, es igual al CB por el diferencial de T. Fíjense que en el supermachete dice que la variación de U es CB por T2 menos T1. Vamos a hablar un poquito del trabajo de expansión que dice el supermachete sobre el trabajo de expansión en el caso particular de una isocórica. Bueno, dice que el trabajo es igual a 0. Agustín nos había planteado entonces que el trabajo se define como la integral entre el estado 1 y el estado 2 de la presión por el diferencial de B. Si B1 es igual a B2, o sea, el volumen del estado 1 es igual al volumen del estado 2, por lo tanto, el resultado de dicha ecuación es igual a 0. Si vamos al gráfico del plano PB, que es el último dato, información en la tabla, en la columna isocórica, vamos a observar un gráfico parecido al que les estoy presentando. Graficamos P en función de B. El volumen se va a mantener constante y voy a ir del estado 1 al estado 2. Por lo tanto, se va a mover sobre una vertical. Fíjense que para esta politrópica en particular, el exponente m que hablábamos antes de p por b a la m es igual a una constante, toma el valor de infinito. Bueno, entonces eso me dice el supermachete. Después vamos a ver hacia el final de la clase por qué es infinito. Pero quedémonos con esto. El supermachete nos dice que m toma el valor de infinito. Quiere decir que p por b a la m es una constante, p por b a la infinito es una constante. Voy a hacer un artilugio matemático para poder calcular eso. Y lo que voy a hacer es dividir los exponentes, tanto de p como de b, dividido m, y mantengo constante.
Entonces me queda que P a la 1 sobre M es igual a B a la M sobre M, lo que es igual a 1. Por lo tanto, ahora sí, si M toma el valor de infinito, puedo decir que 1 sobre infinito es igual a 0. Entonces me queda que P elevado a la 0 por B es igual a una constante. Condice con lo que vimos recién, que esta ecuación isocórica es B igual a una constante, porque P a la 0 es igual a 1. Les marco acá simplemente para recordarles de que estábamos hablando de la columna de transformación isocórica. Si vamos a la politrópica particular, cuando la presión se mantiene constante, estamos hablando de la isobárica. En este caso vamos a ir a la columna del supermachete de la isobárica y vamos a ver que en los parámetros de estados la relación dice que B1 es a B2 como T1 es a T2 y que eso es igual a una constante. ¿De dónde sale eso? Bueno, hacemos el mismo razonamiento que hicimos anteriormente utilizando la ecuación de gases ideales, pero ahora teniendo en cuenta que la presión 1 es igual a la presión 2. Si trabajamos la ecuación para el estado 1 y la ecuación para el estado 2, llegamos a la misma conclusión, que la relación de volúmenes es igual a la relación de temperaturas. Vamos a ver qué dice el supermachete del calor específico. El calor específico para una isobárica, y nos lo había dicho Edith, se llama CP, es el calor específico a presión constante, y se define como la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura cuando la presión se mantiene constante. Por lo tanto, si yo busco en el supermachete la variación de entalpía, dice que la variación de entalpía para una isobárica no es más ni menos que Cp por T2 menos T1. Vamos a ver el trabajo de expansión para el caso de la isobárica. A partir de la definición de trabajo, ahora sabemos que la presión se mantiene constante durante toda la transformación, por lo tanto, yo puedo sacarla de la integral y el trabajo entonces va a ser la presión por la integral entre el estado 1 y 2 del diferencial de B. Lo que me dice el supermachete, que el trabajo es P por B2 menos B1, que es justamente la resolución de esta integral. ¿Qué nos dice el supermachete del gráfico o plano PB en una isobárica? Y tenemos un diagrama similar al que estamos viendo. ¿Sí? Es una transformación desde el estado 1 hasta el estado 2 y en todo momento la presión se mantiene constante. Por lo tanto, en un diagrama PB voy a tener una curva horizontal. ¿Qué dice el supermachete del exponente? Que para el caso de una isobárica, el exponente, ¿se acuerdan? P por B a la M era una constante, toma el valor de 0. Entonces voy a reemplazar P por B a la M, ese M lo reemplazo por 0. Por lo tanto, el volumen elevado a la 0 es igual a 1. Me queda que P es igual a una constante, lo que condice todo lo que hemos hablado hasta el momento. Les vuelvo a remarcar acá cuál era la columna que estábamos hablando en este momento. Vamos a pasar al siguiente caso particular, la politrópica,
donde la temperatura se mantiene constante, que es una isotérmica. ¿Qué dice el supermachete? Que la relación de los parámetros de estado me dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2 y que es igual a una constante. ¿Cómo puedo saber si eso es cierto? Y bueno, hago el mismo razonamiento que para los casos anteriores. Utilizo la ecuación de estados de gases ideales. Teniendo la consideración que la temperatura se mantiene constante, o sea que T1 es igual a T2, puedo deducir que P1 es igual a B1 y que P2 es igual a B2 y que esto es igual a una constante. ¿Qué me dice el supermachete respecto al calor específico? Me dice que el calor específico es igual al infinito. Vamos a pensar un poquito esto. ¿A qué definíamos calor específico? Calor específico era la energía que yo tenía que transferir en forma de calor al sistema para que, por unidad de masa, aumente en 1 grado su temperatura. Obviamente, si la temperatura se mantiene en todo el proceso, en toda la transformación se mantiene constante, este calor tiene que tomar el valor de infinito. ¿Qué pasa con el trabajo de expansión? El supermachete me dice que para una isotérmica puedo trabajar dependiendo si tengo las presiones o los volúmenes. Entonces, a partir de la definición de trabajo, ya ahora la presión voy a tener que expresarla en función de los otros parámetros. En este caso, lo voy a poner en función según la ecuación de gases ideales, puedo expresarla como RT sobre B. Y reemplazo entonces que el trabajo es la integral entre 1 y 2 de RT sobre B diferencial B. Ahora, tanto el R como la temperatura, al tratarse de una isotérmica, puedo sacarla fuera de la integral porque son constantes. Por lo tanto, ahora sí puedo calcular la integral y la expresión sería que el trabajo es RT logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. Si en lugar de tener como dato tengo los volúmenes, tengo las presiones, bueno, utilizaré la ecuación que me dice el supermachete de las presiones. ¿Qué dice del gráfico del plano PV? Vamos a la columna de la isotérmica, la última información, dice gráfico plano PV. Y lo que van a ver es una imagen, un diagrama similar al que estamos viendo. Vamos a tener el diagrama PV y la isoterma, que es una hipérbola equilátera, donde va a quedar definido en el área bajo la curva de la transformación el trabajo. Lo que me dice el supermachete es que aquí, para esta politrópica en particular, el exponente toma el valor de 1, m toma el valor de 1. Entonces, si era P por B a la m, es P por B a la 1 igual a una constante, que condice con lo que veníamos hablando. Vuelvo a marcarles cuál es la columna que estábamos viendo hasta el momento. Por lo tanto, vimos la isocórica, la isobárica, la isotérmica. Entonces ahora vayamos a una N, una politrópica. No importa ahora el valor que tome M en particular. Vamos a generalizar.
para generalizar, entonces fíjense que siempre la politrópica va a ser P por B a la M igual a una constante, que la relación de las presiones va a ser igual a la inversa de los volúmenes elevado a la M, a ese exponente. Y tiene el resto de las relaciones de los parámetros de estado. Generalizando entonces, los parámetros de estado, dice el machete, supermachete, que P por B a la M es una constante. Y si hacemos la misma deducción que habíamos hecho antes, llegamos a lo mismo que dice el supermachete, que la relación de la presión 1 sobre la presión 2 es igual al volumen 2 sobre el volumen 1 elevado a M, que es la exponente de la politrópica que estoy estudiando. ¿Qué dice del trabajo de expansión? Bueno, aparecen varias ecuaciones. ¿Y cómo llegó a esta expresión? Bueno, de la misma manera que hicimos antes, vamos a reemplazar P, o la vamos a escribir a P, de otra manera. Vamos a reemplazarla según sabemos que P por B a la M es igual a una constante. En la fórmula de trabajo lo reemplazo a P por la constante sobre B a la M, o lo que es lo mismo, por B a la menos M, por diferencial de B. La constante, por ser constante, la saco de la integral, y ahora sí puedo realizar la integral de B a la menos M por diferencial de B. Y voy a obtener esta expresión. Vamos a trabajarla un poquito más para que quede un poco más sencilla, más simple. La constante no era más ni menos que P1 por B1 a la M, o P2 por B2 a la M. Por lo tanto, voy a multiplicar la constante por cada uno de los términos, por B2, la menos M más 1, y por menos B1 a la menos 1 más 1, pero teniendo en cuenta de utilizar la constante que me convenga a mí, o sea, en el estado 2 o en el estado 1. De todas formas, para que de todas formas, o finalmente, llegar a esta expresión, que P2 por B2 menos P1 por B1 dividido menos M más 1. Fíjense que en el supermachete en realidad está expresada con la multiplicada por menos 1 tanto en el numerador como en el denominador. Pero llegan a la misma expresión y dice que el trabajo en una politrópica en general no es más ni menos que 1 sobre M menos 1 por P1 por B1 menos P2 por B2. ¿Sí? De ahí es donde sale. Nosotros queremos explicarle de dónde se pueden deducir. Después ustedes se van a ir acostumbrando, si se acuerdan lo deducen y si no, usan el supermachete. ¿Cómo sería el gráfico del plano? ¿Qué me dice el supermachete? Y bueno, va a depender la forma de la transformación de la función dependiendo del exponente. Si el exponente toma el valor de 0, voy a estar sobre una isóbara. Si la politrópica toma tiene un exponente cuyo valor es igual a infinito, quiere decir que me voy a mover sobre una isocórica. Por otro lado, si la politrópica que estoy estudiando es una isoterma, quiere decir que el exponente de dicha politrópica
toma el valor particular de 1. Y aparece una más, que es, no es que me la salteé, sino que ahora la vamos a estudiar, y la denominada politrópica especial, que se llama adiabática, donde el exponente m toma el valor de k. Quédense con este que dice acá 1.4, eso es un gráfico que lo saqué de una bibliografía y en realidad eso corresponde para una adiabática si estamos trabajando con aire. Ahora bien, yo les comentaba antes de los exponentes, estamos hablando dependiendo qué valor toma el exponente, la forma que va a tener la transformación, la curva. Como todavía no vimos primer principio, no podemos hacerle la deducción de a qué es igual m, ese exponente. Lo que sí puedo decirles es que m es igual a Cp menos C, que es el calor específico de la politrópica, dividido al Cb menos el calor específico de la politrópica. Entonces, cuando ustedes vean primer principio, van a estar en condiciones de poder llegar a deducir que a partir de esta expresión de P por B a la M y el primer principio, a ver que el M está definido por la relación entre el Cp menos el calor específico de la politrópica que voy a estudiar sobre el Cb menos el calor específico. Rápidamente vamos a verificar lo que decía el supermachete, era que para una isocórica el M tomaba el valor de infinito. Vamos a ver si es así. Si el C es el Cb, porque estoy trabajando a volumen constante, reemplazando en la ecuación general a C por Cb, obviamente me queda que M es igual a Cp menos Cb dividido Cb menos Cb, lo cual es infinito. Vamos al caso de la isobárica, donde el supermachete me decía que el exponente tomaba el valor de 0. Veamos, el calor específico era igual al Cp. Si yo reemplazo en la expresión generalizada, me queda que el exponente es igual Cp menos C, en particular ahora es Cp, sobre Cb menos Cp, lo cual es igual a 0, lo que es correcto. En el caso de la isotérmica, decíamos que el exponente era igual a 1, partiendo de que el calor específico para una isotérmica era igual a infinito. Si yo reemplazo acá, voy a tener algún problema matemático para resolverlo. Entonces, a través de un artilugio, lo que voy a hacer es dividir tanto numerador como denominador por C, y me queda Cp dividido C menos C sobre C dividido Cb dividido C menos C sobre C. Esto es igual a 1. Me quedaría Cp sobre C menos 1 dividido Cb dividido C menos 1. Esto no es más ni menos que 1. Vamos al caso de la adiabática, que todavía no la vimos y la vamos a ver, las vamos a analizar. La adiabática, nosotros sabíamos que el calor específico es 0. ¿Por qué? Porque, como se define, la adiabática es aquella transformación donde no hay
presión o de energía hacia el sistema o hacia el medio en forma de calor en ningún momento de la transformación. No se cede energía, no hay transferencia de energía en forma de calor durante toda la transformación. Por lo tanto, el calor específico es igual a 0. Si yo reemplazo en la ecuación general de M a C por 0, me queda que el exponente de esta politrópica en particular no es más ni menos que el valor del Cp sobre el Cv. A esta relación la vamos a llamar K. Para el caso particular del aire, este K toma el valor de 1.4, que era lo que veíamos en el gráfico anterior. Pero eso, el valor de K va a depender del sistema con el cual yo trabaje. Voy a tener que saber cuál es el Cp y el Cv del sistema que estoy trabajando, si estoy trabajando con oxígeno, con helio, con nitrógeno, con el que fuere. Entonces, buscando el Cp y el Cv, voy a poder calcular para la adiabática qué valor toma el valor K o la exponente de esta politrópica. O sea que estamos hablando, creo que ya medio que los mareé, pero de la columna del supermachete donde dice adiabática. Fíjense que allí entonces el P por B a la M ahora es P por B a la K, igual a una constante. Entonces, repasemos un poquito. El exponente para el caso particular de la adiabática la vamos a denominar K y no es más que la relación entre el Cp sobre el Cv. El calor específico es 0. La relación entre los parámetros de estado es igual que una politrópica. Es la relación de las presiones es igual a la inversa de la relación de los volúmenes elevado al exponente, en este caso K. Si vamos al trabajo de expansión, usando la misma lógica que usamos para la general, para la politrópica, vamos a llegar a las mismas expresiones que nos incluye el supermachete. Fíjense en que el supermachete para una adiabática les dice que el trabajo no es más ni menos que R por T2 menos T1 sobre menos K más 1. El gráfico o plano de PB es similar al que habíamos visto antes. Bueno, lo que tenemos que ver en cuenta ahora que para la adiabática esta curva, ¿sí?, está mucho más inclinada dado que su exponente es mayor a 1. Por último, para finalizar, vamos a ver el ejercicio 3, vamos a analizarlo un poquito, ¿sí? Ustedes sabrán los datos, los cálculos. El ejercicio 3 de la guía 3 de calor y trabajo. Entonces, como nos decía bien Fede, primero vamos a leer e interpretar el enunciado, vamos a hacer esquemas, si es que no los tenemos, vamos a ver los datos, el diagrama PB, hacer los cálculos y hacer un razonamiento y comprobación. Dice: considere como sistema el gas del cilindro que se representa en la figura. Sobre el pistón se coloca un cierto número de pesas pequeñas. La presión inicial es de 200 kilopascales y el volumen inicial del gas es de 0,04 metros cúbicos. O sea, para los casos dados a continuación, haya el trabajo cuasi estático realizado por el gas y represente las evoluciones en un diagrama PB. O sea, ¿voy a poder usar el supermachete? ¿Ustedes qué me dirán?
Y yo creo que sí, porque lo que me están pidiendo es un trabajo cuasiestático, quiere decir que hay transformaciones cuasiestáticas. El sistema con el cual voy a trabajar es un gas, por lo tanto me sirve. Entonces tranquilamente voy a poder usar las ecuaciones del supermachete. Bueno, ¿cuáles son los datos que tengo? Tengo la presión inicial y el volumen inicial. Hay un esquema provisto por el ejercicio y se trata de un pistón que libremente se mueve en función de la presión hacia cada una de las caras, ¿no? Manteniendo el equilibrio en las presiones de ambas caras. Para el caso A, dice, se coloca un mechero Bunsen debajo del cilindro y se permite que el volumen del gas final sea de 0,1 metro cúbico, mientras que la presión permanece constante. Por lo tanto, voy a hacer un diagrama PV y voy a obtener este tipo de diagrama, ¿sí? La transformación va a ir del estado 1 a una presión de 200 kilopascales, volumen inicial de 0,04 y va a terminar a la misma presión, porque es dato, pero a un volumen final de 0,1 metros cúbicos. Voy al supermachete donde dice trabajo de expansión y calculo el trabajo como P diferencial de B. Vamos al caso B. El caso B dice, considere que mientras que el mechero Bunsen entrega energía al gas y el pistón se eleva, se retiran las piezas del pistón con una rapidez tal que durante el proceso la temperatura del gas permanece constante hasta alcanzar un volumen final de 0,1 metros cúbicos. O sea, aquí lo importante es que la transformación cuasiestática es particular y me dice que la temperatura se mantiene constante, por lo tanto va a ser una isoterma. Yo puedo perfectamente hacer un diagrama PV y dibujar una hipérbola equilátera representando la isoterma. Y sé que el trabajo va a estar dado por el área que quede bajo la curva, desde el estado 1 al estado 2. Voy al supermachete y voy a buscar entonces cuál es la ecuación más conveniente para calcular el trabajo dependiendo de los datos que tengo. En este caso me convienen los volúmenes. Conozco el volumen inicial y el volumen final. Para el caso C, dice que considera el mismo sistema, pero suponga que durante la transferencia de calor las piezas se retiran con tal rapidez que la expresión es P por B elevado a la 1,3 y el volumen final sigue siendo de 0,1 metros cúbicos. Lo que me está diciendo aquí, que acá tendría que trabajar con las ecuaciones de una politrópica, donde el m, el exponente, ahora es 1,3. Digamos que es algo similar a esta, que era de 1,4. Y ahí busco la ecuación para el trabajo. Por último, me piden en el punto D que considere el mismo sistema y el estado inicial que se da en los casos anteriores, pero que el pistón está sujeto con un perno de modo tal que el volumen permanece constante. Entonces a mi esquema yo le dibujé dos trabitas. Yo sé que no se va a mover el pistón, el volumen está constante, y que se transfiere energía desde el sistema al entorno hasta que la presión disminuye a 100 kilopascales. Por lo tanto, voy a hacer una evolución, voy a dibujar el diagrama PV de esta manera, la presión 1 a la presión 2 que disminuye.
de 200 a 100 kilopascales. Y lo voy a dibujar sobre una vertical o isocórica. ¿Cuál es el trabajo en este caso? Y el trabajo va a ser 0, porque no hay ningún área bajo esta curva. Si voy al supermachete, me dice que el trabajo de expansión en una isocórica es igual a 0. Por último, analicemos y comparemos los valores obtenidos por cada proceso en particular. Si decíamos que el trabajo era el área que está debajo de la curva, para el primer caso, que era una transformación isobárica, el área es todo esto, de 1 a 2A. Para el segundo caso, que es una isotérmica, de 1 a 2B, el área debajo de la curva es menor. Fíjense si el valor que les dio a ustedes de trabajo es menor respecto al proceso isobárico. Para el caso C, voy a tener una politrópica con exponente 1.3. ¿Sí? Entonces lo que voy a dibujar es una curva con una pendiente un poquito mayor a la anterior. Y el área que está sobre esa curva, debajo de esa curva, es menor aún. Comparemos en valor absoluto si les ha dado un trabajo menor respecto a los dos trabajos anteriores. Por último, restaría lo que dijimos antes. En una isocórica no hay ningún área bajo la curva, por lo tanto el trabajo es 0. Bueno, por último les dejo la bibliografía para poder trabajar y quedamos a cualquier consulta que quieran hacernos en plataforma o en los grupos de trabajo que fuimos armando. Muchas gracias.